Bueno, soy el Eduardo de los X-Men del Días del Futuro y Pasado. En este caso, como pueden ver, ya el video se hizo muy largo, casi son 40 minutos, pero sin embargo, le estoy colocando en YouTube, en la línea del tiempo, los segmentos, en este caso la práctica número 1, la 2, la 3 y la 4, para que así puedan ir al grano con el video. Así que los dejo con el Eduardo del presente. ¿Qué onda, chicos? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Ahora sí, vamos a seguir con el curso acerca de FPGAs. Si no lo mal recuerdas o es la primera vez que entras a uno de estos videos, estamos trabajando acerca del Basis 3. Y al día de hoy estaremos aprendiendo acerca del display que cuenta nuestra tarjeta de desarrollo, que en este caso son 4 displays de 7 segmentos. Pero no te preocupes, a lo largo del video estaremos explicando la teoría acerca de este proyecto. Así que sin nada más que decir, aprende un ingenio más. Como comenté al inicio del video, el día de hoy estaremos hablando acerca del display de 7 segmentos con la tarjeta Basis 3. Si esta es la primera vez que estás viendo uno de mis videos, estamos haciendo un curso en el cual estamos poniendo a práctica la tarjeta de desarrollo Basis 3. En este caso, actualmente en el canal podrás encontrar los conceptos básicos del FPGA, acerca del sumador de n bits y diferentes maneras de guardar tus archivos. Así que el día de hoy estaremos realizando la práctica número 3 llamada display de 7 segmentos. Pero para ello tenemos que empezar con la teoría de nuestro circuito. Y me vas a estar preguntando, oye, pero ¿qué son los displays de 7 segmentos? Bueno, los displays de 7 segmentos prácticamente son dispositivos que nos ayudan a visualizar ya sean dígitos para nuestros instrumentos. En este caso, el primero que se me viene a la mente es el microondas. En este caso, el tiempo está demostrado por display. Igualmente, si lo queremos hacer con un multímetro, con un voltímetro y etc. Prácticamente nos ayudan a visualizar cuáles son esos valores de nuestros instrumentos. En la pantalla estamos viendo un display de 7 segmentos, pero ¿por qué son de 7 segmentos? Esto no tiene tanta lógica, ya que para representar un dígito necesitamos de diferentes líneas, que en este caso son segmentos, para representar dicho dígito. En este caso son 7 segmentos porque va de la A y a la F. Un tip que te recomiendo para que te puedas aprender o un ejemplo tener la noción de por qué de 7 segmentos es porque vamos a iniciar la enumeración de cada segmento desde la parte superior, como si estuviéramos en el sentido del reloj o horario. En este caso empezamos desde arriba A y empezamos a girar hacia la derecha. B, segmento C, segmento D, segmento E, segmento F, y como ya no podemos seguir, nos vamos en medio para que agreguemos el segmento G. Y por eso se llama 7 segmentos, no tiene tanta lógica. Ahora, gracias a este display de 7 segmentos podemos representar nuestros dígitos del sistema decimal, que en este caso va del 0 al 9. Pero cada segmento se va a encender para representar dicho dígito. En este caso, para representar el dígito número 0, solamente el display que no se va a encender es la letra G. Y así sucesivamente hasta llegar hasta el 9. El único dígito del sistema decimal que va a encender todos sus segmentos es el número 8. Y si te das cuenta, aquí te demuestro cuáles son los necesarios. En este caso el número 2, necesito encender el segmento A, el segmento B, el segmento G, el segmento E y el segmento D. Y así sucesivamente hasta lograr el objetivo. Sin embargo, el display de 7 segmentos también nos ayuda a representar letras, que en este caso son de la base hexadecimal. En este caso contenemos A, B, C, D, E y F. Y si te das cuenta, A, C, E y F están en mayúsculas, ya que si nosotros lo ponemos la B en mayúsculas se puede confundir con el 8, e igualmente el D. Así que B y D serán minúsculas, pero sabemos cómo se representa. En la pantalla te estoy mostrando la tabla de verdad para encender el display de 7 segmentos que es para nuestra tarjeta Basis 3, pero aquí no hay tanta lógica o te puedes confundir un poco. Aquí yo te voy a ayudar. En este caso estamos viendo en la pantalla la letra F. Nos ubicamos en el número hexadecimal F y queremos encender, o en este caso a vista lógica, solamente no encendemos B, C y D. Pero ¿por qué lo estamos mostrando como si estuviera encendiendo en la tabla de verdad? Que en este caso es 1, 1 y 1 y el resto es 0. Esto es porque cada display puede tener dos configuraciones, en este caso ánodo común o cátodo común. Ya debes tener un poco de noción acerca de ánodos y cátodos. Si no lo recuerdas, no te preocupes, es muy simple. En este caso, un display por dentro tiene un LED y en este caso OLED
por sus siglas, diodo emisor de luz, tenemos un diodo, y el diodo tiene dos partes importantes. La parte positiva, que en este caso es el triángulo que te estoy mostrando en la pantalla, es el llamado ánodo, y la parte negativa, que en este caso es el palito vertical, se le llama cátodo. Y cada uno de nuestros displays puede contener un ánodo común o un cátodo común, que es el que te voy a mostrar en la pantalla. Lo que estamos viendo en la pantalla son los 4 displays de 7 segmentos que cuenta nuestra tarjeta de desarrollo. En este caso, esta trabaja con ánodos comunes. Por eso es muy importante que tengas a la mano el datasheet o el manual de usuario de tu tarjeta de desarrollo, para así, cuando ustedes vean que tengan un display, vayan directo al datasheet y configuren o visualicen cuál es esta configuración de su display, que ya sea ánodo común o cátodo común, ya que si nosotros elegimos otra configuración, al momento o aunque tengas tu código correcto, el display obviamente va a los dígitos, el 1 lo puedes representar como, no sé, el 1 inverso y así sucesivamente. Así que es muy importante tener en cuenta este aspecto. Así que vemos que todos los ánodos de cada segmento, en este caso A, B, el F, el G, el E, el D, el C y el decimal point, están todos conectados al ánodo común. Por eso es el nombre, ánodo común, no tiene tanta lógica. Y cada cátodo de este va separado, nunca se juntan en este caso, por eso se llaman cátodos individuales. Y si nosotros visualizamos esta imagen que está a la izquierda, cada display, que en este caso vamos a llamar el que está más a la derecha 0, 1, 2, 3, tiene su ánodo común. El display 0 tiene su propio ánodo común, el 1 también y así sucesivamente. Y como podemos visualizar en la parte de abajo, cada cátodo se representa de manera individual por los 4 displays, que en este caso el cátodo del segmento A, el cátodo del segmento B, el cátodo del segmento C y el cátodo del segmento D, y así sucesivamente hasta representar el decimal point. Y ahora, teniendo en cuenta que nuestra configuración es de ánodo común, podemos ahora sí entender nuestra tabla de verdad, que en este caso, como es ánodo común, las configuraciones se puede decir que son inversas. Para apagar un LED tenemos que agregarle 1 y para encender un LED tenemos que agregar 0. Si nuestra configuración, en dado caso ya sea de cátodo común, ahora sí podemos encender un LED o un segmento con un 1 y apagarlo con un 0. Pero como este no es nuestro caso, tenemos que hacerlo de esta manera. Y para empezar, respecto a las prácticas del display de 7 segmentos, vamos a realizar que cada display de nuestra tarjeta de desarrollo BASIS 3 cuente con la misma entrada. Y para ello contamos con la siguiente representación, para mostrar en los 4 displays la misma entrada. Si te das cuenta, en nuestros 4 displays tenemos la misma entrada, en este caso estamos asignando el valor de F. Pero para ello necesitamos ayuda de 4 switches. Para esta práctica vamos a utilizar del switch 0 al switch 3. Y esta letra número A que está en amarillo solamente es para representar que vamos a utilizar estos 4 displays. Y ahora sí, vamos al código. Ahora sí, estando en nuestro programa, en este caso Verilog, recuerda que tenemos que hacer un proyecto. En este caso yo lo llamé ejercicio número 6, display de 7 segmentos. Y recuerda que tenemos que seleccionar nuestra tarjeta de desarrollo, que tiene su propio código de identificación. Ahora sí, en nuestras compuertas que tenemos que declarar para poder trabajar en nuestra lógica y en nuestra top, tenemos que declarar los 4 switches. Recuerda que para eso tenemos la representación de nuestro circuito bajo estudio. En este caso utilizamos los 4 switches. Los 4 switches que van desde el 0 hasta el 3. Después ahí seguimos con la representación de los segmentos por display, que en este caso son del segmento 0 al segmento 6. Recuerda que el segmento 1, en este caso, vamos a empezarlo desde el 0, para así contener los 7 displays representados. Y de igual manera, recuerda que nuestros 4 displays tienen o cuentan con un decimal point, así que también lo tenemos que declarar para que posteriormente lo apaguemos. Y en esta parte me vas a decir, oye, pero ¿qué representa de esta manera? Ok, esto lo que tenemos es lo que te representé en este diagrama, que en este caso son los ánodos por cada display. En este caso empezamos con el ánodo del display 1, en este caso lo llamamos como display 0, el 1, el 2 y el 3. Y así finalizamos con las compuertas que vamos a utilizar en nuestro circuito. Ahora sí nos dirigimos a la lógica de este y por lo tanto empezamos con módulo.
que en este caso yo le llamé lógica. Vamos a tener 4 entradas que son los 4 switches, que en este caso lo vamos a representar en la lógica con la variable X. Y tenemos las salidas, que en este caso son los segmentos, que le llamé de A hacia G. Ahora proseguimos con nuestra sentencia always, que prácticamente va a ser un bucle que nos va a ayudar a realizar todas las sumas que se encuentren en nuestros switches, que en este caso son de X, que va del 0 al 3, como lo estamos viendo en la pantalla. Por lo tanto, nuestro dígito 0 en el display, que lo estamos representando de A to G, va a ser la suma de lo que sea X, pero aquí no estamos diciendo que sume esos bits. Automáticamente con el always estamos sumando todo lo que contenga nuestro arreglo X. Si en este caso los switches están apagados, por lo tanto va a representar 0. Si en los 4 switches hay una suma de un bit, va a ser de 1, y así sucesivamente hasta representar la A, la B, la C, la D y así del sistema hexadecimal. Pero esta parte que te estoy mostrando, prácticamente estamos diciendo, ok, si en X hay una suma de 0, por lo tanto quiero que enciendas estos display de mi segmento. Este 7 representa a 7 bits que estamos representando de esta manera, B de bits, y este empieza en A, B, C, D, E, F y G. Y si te das cuenta son los segmentos de un display. Por lo tanto, el último que representa el G es el que se va a apagar, como lo podemos apreciar en nuestra pantalla. En este caso estamos en el 0 y por lo tanto el dígito que se tiene que apagar es el número G, que en este caso es este. Y en la tabla de verdad que estamos viendo en la pantalla se representa cada uno de estas operaciones. Y vamos a utilizar un default. Un default prácticamente es cuando no tengamos ninguna entrada, que en este caso vamos a obtenerlo desde 0. Terminamos el case y terminamos nuestro módulo. Ahora sí, teniendo la lógica podemos pasar al top. En el top, que en este caso yo le llamo relación top, vamos a tener como entradas los 4 switches. Las salidas van a ser cada uno de los segmentos, de los ánodos y de los decimal point, que eso lo realizamos respecto a las compuertas. Y ahora sí, vamos a asignar que en los ánodos comunes todos estén en 0, que prácticamente son que todos los dígitos estén encendidos. Y también aquí es donde entra el decimal point. Ahora sí vamos a hacer que este se apague para que no se vea interrumpida nuestra representación. Y ahora sí, llamamos a nuestra lógica, que en este caso es el que realizamos, y vamos a agregarle que el X equivale al switch, el A to G equivale al segmento, y obviamente tenemos que poner el número para que este sea el top, que en este caso el U1, si no lo recuerdas, estamos diciendo que este va a ser un subcircuito y por lo tanto este va a ser el top definitivo de nuestro trabajo. Y ahora sí empezamos con la síntesis, con la implementación, con el bitstream y ahora sí mandamos nuestro proyecto. Entonces la siguiente práctica a realizar es que al momento que nosotros seleccionemos un display vamos a obtener una entrada. Y para ello tenemos la siguiente representación, que es mostrar en el display la entrada seleccionada. Y para ello vamos a utilizar los push button. En este caso yo lo denominé de esta manera, pero tú lo puedes realizar a tu gusto. En este caso vamos a tener el btn 0, btn 2, btn 1 o btn 3. Y para ello, si nosotros seleccionamos el btn 0, vamos a estar seleccionando la entrada que nosotros digitemos respecto al arreglo A, que el arreglo A corresponde a los switch 0, 1, 2 y 3 y se lo estaremos mandando al display número 0. Por lo tanto, si yo selecciono el btn 0, se representa el display número 0, pero los demás display estarán apagados. Entonces, si le selecciono el btn 2, estaremos representando el valor que está en B, que va del switch 4 al switch 7 y se estará mandando al display 1. Y así sucesivamente correspondiente a los colores, para que sea más comprensible. El btn 1 estará trabajando con C y se lo estará mandando al display número 2. Y ahora sí, vamos con el código.
Y lo que estamos viendo en la pantalla es el archivo o prácticamente el proyecto de nuestro ejercicio número 7, que en este caso le llamé multiplexor de 7 segmentos. El multiplexor, ahorita vamos a ver por qué le llamé de esta manera. En este caso empezamos con los constraints, que como estamos viendo en la pantalla, tenemos en cuenta que estamos utilizando todos los switches de nuestra tarjeta. Por lo tanto vamos a ir del switch 0 hasta el switch 15. Ahora vamos a proseguir con los segmentos. Recuerda que estamos utilizando el display de 7 segmentos, por lo tanto estamos utilizando todos los segmentos de cada uno de los displays, que en este caso va a ir del 0 al 6. Igualmente estamos utilizando el decimal point y también, como aprendimos en la anterior práctica de este video, estamos utilizando los 4 displays, que en este caso, como son de ánodos comunes, están representados de esta manera. Y también estamos observando que estamos declarando los 4 push button. Cabe aclarar que este no es el orden en específico, ya que como aprendimos en la introducción acerca de esta tarjeta de desarrollo, tenemos en cuenta que cada uno de los periféricos, ya sea de entrada o de salida, tiene su código de identificación, en este caso el W19, U17 y así sucesivamente. Así que yo, para que me quedara a mi manera, a mi gusto, a mi estética, cambié estos para que sean representados con btn 0, capaz, y puede ser que tu btn 0, que es nuestra variable, en este caso digital, se lo podemos asignar a U17 y así sucesivamente, para que así tenga un orden. Una vez obteniendo todos los periféricos de entrada y de salida que prácticamente pertenecen al constraints de nuestro circuito, podemos dirigirnos a la lógica de este. Como puedes observar, solamente tenemos un archivo, ya que en este relacioné o prácticamente estoy agregando en un solo archivo el constraints y el top. Esto se puede hacer, pero lo más recomendable es hacer el top y el constraint separado. Pero vamos a utilizarlo de esta manera para salirnos un poco de la rutina. Para ello vamos a empezar con la declaración de variables, que en este caso las variables tienen que ser directamente relacionadas con el constraints. Por lo tanto, btn, que son 4, van a ser entradas. También como entrada van a ser los 16 switches, como salidas, que tienen que ser memorias con reg, van a ser los 7 segmentos, los ánodos y el decimal point tienen que ser salidas. Y ahora sí podemos empezar con la lógica de selección de nuestro multiplexor para este ejercicio. Sin embargo, tenemos que explicarlo a detalle. Este es nuestro circuito lógico de nuestro programa. En este caso es para hacer la selección del display. Para ello vamos a necesitar de un multiplexor, que prácticamente multiplexor en este caso vamos a hacer selecciones diferentes. Para ello recuerda que vamos a depender de la selección de los btn, que en este caso va de 3 a 0. En este caso los ánodos, cuando entre la señal de btn, se va a separar. En este caso va a tener dos direcciones. Una va a ser a una compuerta NOT para que solamente se encienda el btn, que en este caso está relacionado con el display que nosotros queramos, y los demás se van a apagar. En este caso ya estaremos seleccionando qué display se enciende y cuál no. Pero también el btn se va a dirigir a este diagrama de bloques para que se convierta en S. ¿Y cómo vamos a saber cuándo se convierte en S? Para ello tenemos la siguiente tabla de la derecha. Si te das cuenta, los que están de color azul marino son los btn y los de azul más claro es el arreglo S1 y S0. Entonces, cuando todos los btn estén en ceros, prácticamente no estamos seleccionando ninguno, entonces no vamos a tener una salida S. Pero en la siguiente opción, cuando los btn 3 a 1 estén apagados, pero yo estoy seleccionando el btn 0, entonces S1 y S0 serán 0. Lo que nos importa de S1 y S0 es la sumatoria de los dos. Por lo tanto, selecciono btn 0, lo enciendo, en este caso lo estoy oprimiendo, entonces la sumatoria va a ser 0. Y por lo tanto, si nos dirigimos ya al multiplexor, como la sumatoria es 0, que en este caso vamos a empezar con el arreglo A. Entonces, si nosotros tenemos una suma en S de 1, se refiere a B, de 2 a C y de 3 a D. Entonces, si nosotros seleccionamos btn 1, que en este caso solo va a ser un 1, entonces la sumatoria de las S o del arreglo S, como lo quieras ver, entonces va a ser 1 y por lo tanto ya lo estamos relacionando con B.
Nos dirigimos con BTN 2, en este caso solo se enciende este y por lo tanto nuestra sumatoria va a ser de 2. Y me vas a preguntar, oye, pero solo hay 1. Recuerda que estamos en binario y por lo tanto el primer dígito a la derecha representa el 1 y a la izquierda representa el 2. Entonces 2 más 0 es 2. En este caso aquí tenemos 1 más 0 es 1, 0 más 0 es 0 y 2 más 1 es 3. Por lo tanto, gracias a esta suma de S, del vector S, podemos obtener estas entradas. En este caso, si yo estoy seleccionando BTN 0, voy a trabajar con A. Y A va a aceptar las entradas que están en los switches 3 a 0. Entonces selecciono BTN 1, que va relacionada con B, y por lo tanto B va a aceptar los valores que contenga los switches del 7 al 4, y así sucesivamente. Y ahora, cuando nosotros ya sepamos con cuál entrada de los 16 switches vamos a dirigirnos, esto la vamos a relacionar con el arreglo de dígito, que en este caso, un ejemplo, yo quiero que el dígito 0 trabaje con A, el dígito 1 trabaje con B, el dígito 2 trabaje con C y el dígito 3 trabaje con D. Y ahora, cuando ya sabemos cuál va a ser el dígito, en este caso el display que vamos a utilizar, y aparte cuál va a ser la entrada, ahora sí podemos hacer la función del display de 7 segmentos para saber cuáles son los segmentos que van a encender en nuestro dígito. Y esto solamente es la lógica de nuestro programa. Ahora sí vamos respecto a la lógica de nuestro programa, pero en Verilog. Una vez entendida cuál va a ser esa función de multiplexor, recuerda que ya habíamos declarado las entradas y ahora sí empezamos. En este caso wire va a ser S, que acuérdate que es un vector, que en este caso es la selección del multiplexor. E igualmente estamos declarando los dígitos, que en este caso vamos a hacer que dígito se relacione con el display. Entonces sabemos que los displays van a ser diferentes, así que vamos a agregar 1, 2 y 3 y 4 para que estos sean diferentes. Y recuerda que estamos trabajando respecto a X. X solo es una variable cualquiera, en este caso al final se va a convertir. También estamos asignando que ánodo sea la negación de BTN para que así podamos seleccionar únicamente el display que nosotros queramos. Vamos ahora sí con assign, que recuerda que es la tabla de verdad, y si eres muy observador, solamente S1 se enciende respecto al BTN 2 y al BTN 3, por lo tanto podemos relacionarlo con una compuerta OR, y también S0 solamente se enciende con la compuerta OR de BTN 1 y BTN 3. Entonces nos dirigimos al decimal point, que en este caso lo estamos apagando, y ahora sí empezamos con el multiplexor. Recuerda que always es un bucle y por lo tanto S, que va a depender todo nuestro circuito de S, vamos a relacionar su suma, que en este caso si es 0, 1, 2 y 3, y recuerda que S va a depender de la suma de los BTN. Entonces cuando la suma sea 0, entonces estamos seleccionando el switch 15 y 12. Cuando sea 1, estamos seleccionando el del 11 al 8. Cuando sea 2, del 7 al 4. Y cuando sea el 3, del 3 a 0. Y el default va a ser de 3 a 0. Y ahora sí, cuando nosotros tengamos always, otra vez, para que ahora sí sean los segmentos, los 7 segmentos. Y en este caso, ahora sí va a depender del dígito. Y esto va a ser la tabla de verdad que aprendimos en la anterior práctica. Y con ello concluimos este código. Recuerda que tenemos que hacer un paso de un multiplexor y al final terminamos con la selección de los segmentos a utilizar. Y ahora sí vamos a observar los resultados obtenidos de esta práctica. La penúltima práctica va a ser display con diferentes entradas. Y como puedes observar, nuestros 4 displays van a mostrar diferentes entradas. En este caso, el display número 0, y ahora sí sin depender de los push button, el display número 0 estará mostrando lo que entre respecto a A. El display número 1 respecto a B, el display número 2 respecto a C y el display número 3 respecto a D.
Y ahora sí, vamos a empezar con nuestro código. Ahora nos encontramos en la práctica número 2.3, en este caso yo le llamé ejercicio 08 x 7 segmentos. Y a continuación estamos visualizando los constraints o compuertas de nuestro programa a utilizar. En la pantalla estarán observando la tarjeta de desarrollo que queremos conseguir, por lo tanto necesitamos los switches, que en este caso son los 16 switches. Pero como pueden observar, estoy agregando el clock, en este caso CLK. Recuerda que esto ya son comandos o códigos establecidos, ya que los constraints, recuerda que en la introducción hablamos de una lista que podemos conseguir en Word y por lo tanto es esta. Solamente estamos declarando cuál va a ser el reloj de nuestro circuito. Por lo tanto, tenemos los 16 switches y como en las anteriores prácticas, entonces declaramos los segmentos, que en este caso son 7, los decimal point, los ánodos, en este caso nada más vamos a utilizar el BTN de en medio, que en este caso es el 3, y solamente necesitamos esto como constraints. Y ahora sí, proseguimos con la parte de la lógica. Como pueden ver en la pantalla, estaré mostrando cuál va a ser nuestro circuito bajo estudio para la selección de estos. Por lo tanto, vamos a empezar con la declaración de nuestras variables, que es X, que representa los switches, que en este caso son wires, el reloj, que es LK, un CLR, que prácticamente es clear, el A2G, que va a ser de 0 a 6 y recuerda que ya son salidas de memoria, y los ánodos de 3 a 0, que son salidas de memorias, y el decimal point. Y aquí empezamos como lo realizamos en la anterior práctica, la 2.2, que es el seleccionador y los dígitos. Solamente estas son las variables nuevas, que en este caso es el divisor del reloj y esta representación de los dígitos pero en wire. Ahora asignamos el decimal point en 1 para que este se apague y prácticamente S, si no lo recuerdas, S en la anterior práctica dependía de los botones que nosotros pulsábamos, de la tabla de verdad. Sin embargo, ahora va a depender del clock del divisor de reloj, que en este caso es de 29 a 19, que prácticamente estamos incrementando cada 5.2 milisegundos. Y aquí estamos asignando que los dígitos estén activados todos. Entonces otra vez empezamos con el bucle always, que S, que ahora depende de clock divisor, va a ser lo mismo. Y pasamos a los always, que en este caso es lo mismo que hemos visto en las anteriores dos prácticas. Pero al final concluimos con esta parte. En esta parte todo esto es lo que se relaciona con el clock. Prácticamente este módulo requiere que un reloj de 100 MHz como entrada y la frecuencia de este se divide utilizando un contador que son de 21 bits y el contador de 2 bits que prácticamente nosotros estamos declarando como SLK y CLR va a depender o va a incrementar cada 5.2 milisegundos, que es lo que estamos observando en esta parte. Y esto da como resultado que cada dígito se actualice unas 48 veces por segundo. Y para probar este módulo se puede ejecutar el diseño que realizamos anteriormente, que es lo que estamos viendo en pantalla. Solamente se le agrega el reloj y el limpiador, que prácticamente nos va a ayudar a reiniciar ese contador. Y con eso tenemos la lógica de nuestro programa. Ahora podemos pasar al top, que en este caso solamente vamos a declarar el clock, el BTN, los segmentos, los ánodos, el decimal point y las entradas que son los switches. Y ahora la lógica que la vamos a convertir en un circuito sub 1. Entonces X trabaja con SW, clock con clock, el limpiador o clear va a trabajar con 3, A2G con segmento, ánodo con ánodo y decimal point con decimal point. Y con esto tenemos nuestra práctica. Ahora realizamos la síntesis, la implementación, el bitstream y vamos a observar qué resultados obtuvimos. Como podemos observar en el video, se ve que se está parpadeando a comparación de la realidad. Solamente parece que los dígitos están vibrando, pero en realidad cada segundo se están actualizando cada dígito 48 veces. Entonces, nosotros podemos hacer que cada display tenga una entrada diferente. Por lo tanto, vamos a escribir diferentes dígitos. Entonces vamos a escribir acá 4, vamos a poner acá 42, acá 1 y acá 0. O 1 también, no hay ningún problema. Y si te das cuenta, estamos poniendo en cada dígito o en cada display un dígito diferente. Así que podemos formar palabras como las siguientes. Y como puedes observar, ahorita formamos la palabra coco. Ahorita está parpadeando, pero tenemos una C, un 0, C, 0, que dice coco. Pero recuerda que tenemos que en el BTN3
tenemos un limpiador o un clear, que al momento de seleccionar solamente nos va a mostrar lo que se encuentra en A, que en este caso es 0. Si lo actualizamos tenemos un 1 y así sucesivamente. Pero si nosotros dejamos de oprimir este botón, regresamos con Coco. La última práctica de este video es la 2.4, que es acerca de los displays de 7 segmentos, y vamos a hacer prácticamente lo mismo que la anterior práctica, pero con algunas diferencias. Como lo podemos apreciar en la pantalla, en este caso ahora el segmento A va a pertenecer a los push button y B, C y D se van a recorrer a los switches de la derecha. Y aparte, como estamos viendo en la pantalla, cuando nosotros no tengamos ningún dígito a la izquierda, en este caso no está F, 0 y C, esos dígitos cuando tengan 0 se van a apagar y solamente van a permanecer encendidos los dígitos que tengan un cierto valor. Y ahora sí, vamos a la programación. Ahora lo que estamos viendo en la pantalla son las compuertas de nuestro último proyecto, que en este caso le llamé ejercicio número 9 X7sec, pero versión B. Y por lo tanto vamos a utilizar la siguiente imagen que estoy mostrando en la pantalla. En este caso, como estamos prácticamente haciendo el anterior ejercicio, vamos a utilizar los mismos constraints, que en este caso es CLK. Tenemos los 16 switches. Tenemos los segmentos, los 7 segmentos, el decimal point, los ánodos comunes, y lo único que va a variar de nuestros constraints a comparación del anterior es que en los BTN vamos a utilizar 5, que en este caso van a ser 4 que van a pertenecer al segmento A, que es para meter variables o en este caso datos, y un reset. Y ahora sí, vámonos a la lógica de nuestro circuito, que es el que estamos viendo en la pantalla. Por tanto, tenemos que declarar las entradas, que en este caso va a ser X, o sea, es wire, el reloj, el clear, los segmentos, los ánodos y el decimal point. Y de igual manera es lo que realizamos en la anterior práctica, que en este caso era el selector, los dígitos pero en wire y el divisor del reloj. Aquí lo que estamos haciendo es apagar el decimal point. En este caso S, que es el reloj, va a ser cada 5.2 milisegundos. Y en este caso, como les comenté, cuando no hay una señal en los dígitos o en este caso en las entradas, los dígitos o los displays se van a apagar. Y por lo tanto vamos a utilizar las compuertas OR, que en este caso son switch 15, 14, 13 y 12 para el último display. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9 y 8 para el segundo y así sucesivamente. Y en la última sentencia estamos diciendo que el display 0 siempre va a estar encendido aunque no haya ningún valor. Entonces ahora sí vamos a empezar con la lectura, que en este caso es con S, con la sentencia always, que es un bucle, recuerda. Y en este caso solamente estamos haciendo la declaración de cuáles van a ser esas entradas, que en este caso quiero que sea del 3 a 0, del 7 al 4, del 11 al 8 y del 15 al 12. Y como a finalizar del 3 al 0. Pero recuerda que esto todavía no le estamos colocando que X3 a 0 sean los push button. A continuación lo vamos a hacer. Igualmente estamos declarando los 7 segmentos que hemos hecho en todas las prácticas de este video. Y recuerda que esto es el divisor del reloj. Y en esta parte ya estamos realizando el top de nuestra lógica, que en este caso tenemos que declarar el reloj, los BTN que vamos a utilizar, los switches, que en este caso solo vamos a utilizar, no vamos a utilizar 4 de los 16, los segmentos, los ánodos comunes y el decimal point. Pero en este caso, como vamos a concatenar, que en este caso es juntar los switches y los push button, tenemos que utilizar otra vez fuera del módulo el wire, que en este caso es del 15 a 0 de la variable X. Pero en este caso X le vamos a asignar que sea SW, que si te das cuenta es de 11 a 0. Pero aparte le estamos agregando los valores de BTN, que es de 4 a 1. Si tú lo quieres ver de una manera, le estamos diciendo que de 11 a 0 sea lo de la variable D, C y B. Y después da a la derecha, recuerda que estamos haciendo de izquierda a derecha, le estamos agregando los valores del BTN, que en este caso va a ser del 4 al 1. Y al final vamos a hacer el subcircuito, que en este caso llamamos la función lógica, le damos un número de identificación para que todo esto sea el top, X con X, clock con clock, el clear, que en este caso va a funcionar con el BTN 0, el A to G con los segmentos, el ánodo con el ánodo y el decimal point con el decimal point. Y con esto concluimos todo el top de nuestro circuito. Ya tenemos nuestra lógica, las compuertas, ahora sí realizamos la síntesis, la implementación, el bitstream y vamos a observar qué resultados obtuvimos.
Como les comenté, ahora en vez de utilizar el arreglo del D que representa los últimos 4 switches, vamos a recorrerlo hacia la derecha. Por lo tanto, lo que le pertenecía a, vamos a recorrerlo a los push button, que en este caso a los que forman la circunferencia. A excepción, o vamos a quitar de esa lista al central, porque en este caso solamente vamos a ocupar el 1, el 2, el 4 y el 8 para el primer display. Ahora A va a representar para el segundo, B para el tercero y la C para el cuarto. Por lo tanto, si yo quiero que se encienda este dígito, solamente le agregamos valores. Y es lo que estamos viendo en pantalla. Y lo que les comenté en la anterior práctica es que si yo enciendo este, aunque estos dos, en este caso B y A, no tengan valores, se van a encender. Pero cuando yo apague C, que en este caso es el 4, como los demás no tienen valores, se apagan. Y esa es otra utilidad que podemos tener en esta tarjeta de desarrollo Basis 3. Y con esto concluimos este video. En este caso espero que les haya gustado. Hablamos acerca de la teoría de los segmentos. Recuerden que para mí es muy importante investigar antes de hacer un circuito para así no tener o tener los mínimos errores. En este caso ser más exactos. Y el último video de este curso es para que hablemos acerca del PWM. En este caso para controlar un LED RGB. Así que sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video.